Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y en esta mañana soleada estoy abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a las noticias más importantes de este martes 26 de febrero de 2019. Sin dudas, hoy me estaré concentrando fundamentalmente en analizar los datos oficiales y preliminares sobre la ratificación de la Constitución cubana el pasado domingo. Ya la Comisión Electoral Nacional ha dicho que el 73,3% del padrón electoral ha dicho sí a la nueva Carta Magna, pero ojo, y en esto me voy a enfocar, 2,5 millones de electores no apoyaron la nueva Constitución. Por otro lado, activistas y organizaciones internacionales han rechazado el resultado del referendo y denunciado sus irregularidades. Mientras tanto, la vida continúa y unos 600 migrantes cubanos están en Panamá y buscan seguir hacia el norte. Y con esto, haciendo una pequeña pausa después de los titulares, revuelvo el cafecito informativo que hoy está, como siempre, breve, calentito, recién colado, un poquito amargo, pero muy necesario. Les decía que el primer tema de esta jornada tiene que ver con los datos oficiales y preliminares sobre el referéndum de la nueva Constitución cubana que fueron aportados ayer por la Comisión Electoral Nacional pasadas las 3 de la tarde en una conferencia de prensa que no se transmitió por la televisión nacional en vivo, sino que fue con periodistas oficiales y periodistas extranjeros acreditados en la isla, y entonces posteriormente sí se transmitieron algunos fragmentos de esta conferencia en los noticiarios a lo largo de la noche. Pues en esa conferencia se determinó que habían asistido a las urnas el 84,4% de los votantes convocados. Recuerden que toda persona con mayor de 16 años que no esté procesada, no esté en prisión, condenada o con licencia extrapenal, estaba llamada a las urnas para ratificar o no el texto de la nueva Carta Magna cubana. Pues bien, según esta entidad electoral, y remarco el según, porque no se permitió la presencia de observadores internacionales y tampoco se acreditó observadores independientes. Por tanto, estos datos oficiales son datos muy cuestionados porque no hay una contraparte, no hay una manera de comparar o contrastar estas cifras con otras que se hayan podido recoger de manera independiente, aunque estamos esperando que los grupos de activistas, observadores, puedan ir sacando en las próximas horas sus propias cifras de lo que computaron, a pesar de la ilegalidad de su trabajo. Según la Comisión Electoral Nacional, el 73,3% del registro de votantes dijo sí a la nueva Constitución. Muchos de los que me escuchan les parecerá una cifra alta, pero quiero hacer ver que en un cálculo muy inicial, si se suman los votos por el no, los votos nulos y los que quedaron en blanco, además de eso, la abstención, vamos a tener una cifra muy interesante. 2.482.000 cubanos no aprobaron la nueva Constitución. En un país donde por décadas se ha impuesto la unanimidad, en un país donde mucha gente tiene el temor de señalarse públicamente, el hecho que casi 2,5 millones de personas hayan mostrado su rechazo a la Constitución de una manera u otra, no asistiendo a las urnas, marcando en la casilla al lado del no, anulando la boleta con una consigna o simplemente dejándola en blanco, es muy significativo. Por ejemplo, este es un grupo de personas que ahora mismo el oficialismo tendrá que lidiar de manera pública, porque se ha quedado en evidencia que hay un grupo importante de cubanos que no se siente representado por la Carta Magna, que es una manera de decir también que no se siente representado con el sistema, con el oficialismo, con el régimen. De manera que cuando se analiza este grupo de cubanos, pues hay una fuerza allí importante, hay una fuerza de cambio, hay una fuerza política. De todas maneras, la Constitución ha sido ratificada, esto le da oxígeno, le da bastante oxígeno a Miguel Díaz-Canel, es como una especie de legitimación de más del 70% del padrón electoral, pero también ahora mismo sabe que está lidiando dentro de la isla con un grupo de inconformes, con un grupo de personas que no tienen miedo a señalarse ni marcarse. Imaginen que el Partido Comunista de Cuba, que es según la Constitución vigente y la que está ya ratificada, tiene menos de 700.000
militantes. Entonces, cuando contrastamos eso con los 2,5 millones que rechazaron la Constitución, evidentemente hay un grupo mucho más amplio de inconformes que de militantes del Partido Comunista. ¿Qué va a pasar ahora? Esa es una gran interrogante, porque ahora también llegará la implementación de una serie de leyes para pues hacer vinculantes los capítulos y los artículos de la Carta Magna. Habrá que esperar cómo funciona eso, pero lo cierto es que, en mi opinión, a pesar de la ratificación, a pesar de los números altos que se ha llevado el oficialismo, hay motivo para la esperanza, porque bueno, hay 2,5 millones de valientes que se expusieron y sobre todo que dejaron claro que no se van a subir al carro del sistema ni a apoyarlo. Con esto, bueno, pues me voy con el hecho de que también el referendo ha sido muy criticado por sus irregularidades. Voy a enumerarlas, las conozco, pero también las he vivido en carne propia. La primera irregularidad y más importante es que no se permitió la campaña por el no, se etiquetó de enemigo, vendepatrias, incluso de estar del bando de los que querían destruir el país, a todo aquel que promoviera el no o la abstención. De manera que la desproporción de fuerzas que tuvo todo el proceso, la algarabía, las presiones que hizo la propaganda oficial utilizando desde los medios de transporte público hasta la televisión nacional que financiamos todos de nuestros bolsillos, fue impresionante y desproporcionada. No se permitió que nadie que propusiera el no tuviera acceso a los micrófonos de los medios nacionales. Y a pesar de eso, miren las cifras que les comentaba anteriormente. Por otro lado, las presiones sobre los votantes fueron muchas durante la jornada electoral. El padrón electoral se cambió mucho durante la votación y ahora han aparecido, bueno, pues 600,000 nuevos votantes según la Comisión Electoral Nacional. Y por otro lado, bueno, pues la no presencia de observadores internacionales e independientes también desprestigia mucho el mecanismo por el que se ratificó la nueva Carta Magna. Así que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ya ha asegurado que no reconoce pues todos estos actos y las instituciones creadas por la nueva Constitución, y ha dicho que en dictadura referéndum es sinónimo de fraude. Organizaciones del exilio también han catalogado de viciado desde el origen a todo el proceso y han advertido de la coacción y la represión que sufrieron activistas y votantes durante el tiempo que duró la apertura de las urnas y también previamente todos aquellos que quisieron hacer campaña o que quisieron observar. Así que bueno, pues esa es la situación con la Constitución, ha sido ratificada, hay mucha inconformidad, hay que esperar en los próximos días más denuncias, pero sobre todo el hecho de que hay que aprovechar esa energía que se creó a partir de los que rechazaron la nueva Carta Magna. Y con esto, bueno, pues me alejo ya del tema constitucional y me voy a algo que ya está tomando visos de nueva crisis migratoria. Cerca de 600 cubanos están de forma irregular en albergues humanitarios en Panamá para tomar rumbo hacia el norte del continente y sobre todo intentar llegar a la frontera de Estados Unidos a ver si pueden pasar hacia ese país. Esto ya está tomando visos de crisis humanitaria, como decía. El ministro panameño de Seguridad Pública, Jonathan del Rosario, ha comentado en detalles en una conferencia de prensa con periodistas todo lo que está ocurriendo, sobre todo en la provincia occidental de Chiriquí, en Panamá, fronteriza con Costa Rica, donde se han ido acumulando estos migrantes cubanos y de otras nacionalidades, pero mayoritariamente cubanos, en una escena que ya recuerda a la crisis migratoria de 2015-2016. Sin lugar a dudas, esto es otro tipo de manera de votar con los pies, la inconformidad, el rechazo a la situación cubana que vive la isla sobre todo, bueno, pues está trayendo que se aumenten los números. Y lamentablemente, este es un pronóstico que no me gustaría hacer, pero debo hacerlo. Creo que la ratificación de la nueva Constitución va a traer un aumento del éxodo y de la escapada. Para muchas personas se perdió una oportunidad y intuyen que ahora pues el sistema queda más atado y bien atado, más reforzado ideológicamente y que es poco probable que
en los próximos meses se hagan las reformas necesarias para que los cubanos puedan tener una vida más digna en su propio país. Así que el pronóstico, más migración en las próximas semanas. Con esto me despido y los espero mañana miércoles. Hola, bueno.